The only mob boss richer than Elon Musk. No fueron elegidos en las urnas. No fundaron imperios tecnológicos. Y, sin embargo, estas figuras ejercieron un poder capaz de mover fortunas de miles de millones, moldear ciudades enteras y hasta influir en gobiernos. Desde islas privadas hasta yates cubiertos de joyas, su mundo estaba construido sobre tres pilares: influencia, lujo y una autoridad inquebrantable. En este recorrido, conocerás al único magnate subterráneo más rico que el propio Elon Musk, Anthony Fat Tony Salerno, el banquero detrás del poder. No era ostentoso, pero fue el arquitecto financiero de una de las organizaciones más discretas e influyentes en la historia de Estados Unidos. Desde las sombras del East Harlem, fue levantando en silencio un vasto imperio valorado en más de 600 millones de dólares, alimentado por clubes de apuestas de alto riesgo, operaciones de préstamos privados y un control absoluto sobre sindicatos clave. Mientras otros perseguían titulares, Fat Tony compraba silencio con estrategia, conexiones y dinero. Su poder no dependía del caos. Lo cimentaba en empresas legales, constructoras, bienes raíces y redes de aparcamientos, transformando capital clandestino en riqueza legítima. Sus herramientas más afiladas no eran armas, sino abogados y funcionarios bien posicionados. Con las personas adecuadas en los lugares adecuados, su influencia se extendía del Bronx a Wall Street, sin alzar la voz, sin redes sociales, sin buscar focos. Su poder se reflejaba en lo que poseía: trajes a medida, coches blindados, mansiones de lujo y una silla permanente en el Palmer Boys Social Club, un punto de encuentro de grandes tomadores de decisiones. Incluso después de que un juicio importante en 1986 lo declarara culpable, Fat Tony se negó a delatar a nadie o pedir trato especial. En su mundo, la lealtad no tenía precio y el silencio era oro puro. Cuando murió en 1992, dejó algo más que dinero. Dejó un manual sobre cómo la influencia, la estrategia y la discreción podían moldear en silencio el destino de una ciudad. Si respetas el poder silencioso de la estrategia, comenta: Fat Tony gobernaba Nueva York, y ahora cruzamos el Atlántico hacia Michele Zaza, el rey del contrabando europeo. No nació en el poder, se abrió camino hasta él. Zaza, conocido en todo el continente como el Smuggler King, convirtió mercancías prohibidas y comercio ilícito en un imperio de 700 millones de dólares que burló fronteras, gobiernos y hasta redes criminales rivales. Mientras otros peleaban por territorio, él controlaba rutas marítimas como un director ejecutivo multinacional, con una agenda oculta. Desde su base en Nápoles, transformó el Mediterráneo en su autopista personal, moviendo semanalmente mercancías restringidas por millones de dólares a través de puertos en Italia, Francia y España. Pero Zaza no era un comerciante de trastienda cualquiera. Poseía villas de lujo en la costa amalfitana, múltiples yates atracados en la Riviera, y celebraba fiestas fastuosas a las que asistían políticos, celebridades y empresarios de alto rango. Vestía como un monarca, festejaba como una estrella del pop y movía dinero como un banquero. Su genialidad radicaba en sus relaciones reales con la élite económica y política italiana. No se le temía por su violencia, sino que se le respetaba por su influencia. Sus vínculos con poderosas redes del sur lo hicieron intocable durante décadas, y su carisma era igual de peligroso. Sabía cuándo negociar, cuándo presionar y cuándo desaparecer. Al final, su imperio le pasó factura. Los fiscales italianos lograron atarlo a una red de cuentas offshore y acuerdos confidenciales, pero para entonces su leyenda ya estaba escrita. En letras de oro, grabada para siempre en la historia subterránea del Mediterráneo. Ahora, viajemos a América para encontrarnos con Griselda Blanco, la reina del comercio subterráneo. Antes de que el mundo oyera hablar de Pablo Escobar, ella ya reinaba. Apodada la madrina del bajo mundo, no solo rompió las reglas, las reescribió. Nacida en la pobreza en Colombia, se abrió paso hasta la cima de una de las industrias clandestinas más peligrosas del planeta,
dominando la red secreta de Miami con puño de hierro y un legado teñido de miedo. En su apogeo, su organización valía más de 2.000 millones de dólares, construidos sobre estrategia, intimidación y una ambición sin límites. Cada mes movía toneladas de mercancía prohibida hacia Estados Unidos, usando desde falsos vientres de embarazo hasta lencería con tubos ocultos. Pero su verdadera arma era su mente. Manejaba operaciones más ajustadas que muchas corporaciones, tomaba decisiones críticas como si fueran memorandos de directorio y cerraba acuerdos que hacían que Wall Street pareciera un juego de niños. Su gusto por el lujo era tan feroz como su liderazgo. Vivía en mansiones multimillonarias de mármol y oro, viajaba en limusinas blindadas y organizaba fiestas en las que los diamantes se regalaban como recuerdos. Una de sus residencias tenía una piscina hecha a medida en forma de ametralladora, un escalofriante tributo a su estilo de mando. Pero no confundas el lujo con debilidad. A Blanco se le vinculó con más de 200 ejecuciones selectivas, muchas realizadas a plena luz del día por sicarios en moto, una táctica que se convirtió en su sello. Inspiraba temor en todo el entramado oculto de Miami, eliminando rivales y traidores sin titubeos. Su imperio finalmente se derrumbó, pero no en silencio. Cumplió condena, se alejó de los focos y terminó sus días a los 69 años, abatida por 2 hombres en motocicleta en Medellín, Colombia. En la muerte, como en la vida, siguió siendo una leyenda de contrastes, mitad icono de moda, mitad símbolo de control implacable. El último Shadow Ruler operaba siempre desde las sombras, pero controlaba un imperio valorado en más de 4.000 millones de dólares. Durante casi 3 décadas, logró evadir a todas las agencias de seguridad europeas, combinando intimidación y estrategia empresarial como un maestro táctico. Mientras otros buscaban atención, Matteo Messina Denaro se desvanecía de la vista pública, sin redes sociales, sin fotos, sin huellas visibles. Tras las puertas cerradas, vivía como un fantasma multimillonario. Compraba viñedos, cadenas de supermercados e incluso parques eólicos, usándolos como canales para mover sumas colosales de dinero bajo una fachada legítima. En Sicilia, su nombre era leyenda, pronunciado solo en susurros. Se decía que su influencia alcanzaba a jueces, oficiales de seguridad e incluso familias enteras, proyectando una sombra larga y helada. Y, aún así, seguía siendo invisible. Su riqueza creció a través de redes empresariales por toda Europa, usando alias y estructuras de propiedad ocultas. En el punto álgido de su poder, pueblos enteros funcionaban bajo su control. Alcaldes, banqueros y constructores operaban en una telaraña de lealtad silenciosa. Su portafolio incluía fincas de lujo, colecciones de arte de gran valor y cuentas offshore que movían millones cada mes. Incluso su salud añadía misterio. Diagnosticado con una grave enfermedad, utilizó múltiples identidades para recibir atención médica privada y esquivar a las autoridades. No fue hasta 2023 cuando las autoridades italianas lo localizaron en una clínica de Palermo. Tras décadas de eludir la captura, el fantasma fue arrestado sin resistencia. Denaro no era solo un hombre de control, era el maestro de la invisibilidad, un estratega de la dominación silenciosa y la prueba viviente de que se puede construir un imperio sin jamás pisar el centro del escenario. Comenta Ghost King si su mundo oculto te dejó sin palabras. Francesco Schiavone, el CEO del inframundo. Le llamaban así por una razón. Conocido también como Sandokan, Schiavone no era un simple hombre de las sombras, sino un estratega incansable que levantó un imperio clandestino valorado en 47.000 millones de dólares. Su método: disciplina, no caos. A diferencia de las figuras ostentosas del pasado, operaba como un ejecutivo corporativo, dirigiendo reuniones estratégicas, usando comunicaciones encriptadas y controlando todo desde un búnker subterráneo con túneles secretos.
Mientras sus hombres mantenían el control en las calles, él manejaba las operaciones con fría precisión. Su riqueza era descomunal. A través de contratos de construcción, muchos ligados a obras públicas, movía millones mediante empresas fantasma. Sus lujosas villas, fincas privadas, flotas de vehículos todoterreno y cuentas en bancos extranjeros eran solo la punta del iceberg. En una de sus mansiones, se decía que había un túnel de escape oculto bajo una chimenea de mármol. Llegó a dominar municipios enteros. Políticos, contratistas e incluso miembros de las fuerzas del orden supuestamente seguían sus directrices. La red Casalesi controlaba desde la gestión de residuos y permisos de construcción hasta la infraestructura médica. Negocios legítimos se convertían en la fachada perfecta para mover fondos por toda Europa con precisión quirúrgica. Lo que lo hacía temido de verdad era su silencio. Rara vez alzaba la voz, pero cuando hablaba, los regentes escuchaban. Arrestado en 1998, aún consiguió dirigir operaciones desde prisión durante años, gracias a una estructura interna estricta y canales de confianza. Se necesitaron años de vigilancia, operaciones coordinadas y cooperación interna para interrumpir su sistema. Esto no era un operador callejero. Era un directivo en la sombra, con un imperio que, en tamaño y organización, rivalizaba con el de una multinacional. Darko Šarić, el intermediario de poder de los Balcanes. Imagina a un hombre que construyó una red global de 27.000 millones de dólares sin haber ocupado jamás un cargo público. Conocido como el Balkan Power Broker, Šarić transformó la logística ilícita en una operación transcontinental que rivalizaba con las empresas Fortune 500. No se limitaba a transportar mercancías, dirigía una cadena de distribución transatlántica con precisión militar. Su ascenso empezó en silencio en Montenegro, pero pronto se extendió a Serbia, Colombia, Uruguay e Italia. Con flotas privadas de aviones y barcos a medida, podía mover hasta 5 toneladas de carga de alto valor por ruta, cada una valorada en cientos de millones. Sus beneficios financiaban una vida de lujo: islas privadas en el Adriático, superyates, villas en Uruguay y una mansión dorada en Belgrado. Pero no todo era ostentación. Operaba como un magnate corporativo. Su organización canalizaba fondos a través de bancos, inversiones inmobiliarias y empresas pantalla en Panamá y Chipre. Distribuía incentivos económicos de forma estratégica para garantizar el paso fluido por puertos y sistemas legales. En algunos pueblos de los Balcanes, su influencia superaba incluso a la de las autoridades locales. Su equipo incluía exmilitares, expertos en ciberseguridad y asesores legales. Desarrolló sistemas de comunicación encriptados, usó contactos en telecomunicaciones y blindó sus operaciones con corporaciones fantasma. Su alcance no solo era extenso, sino casi invisible. El gran golpe contra él llegó cuando las autoridades interceptaron 2,7 toneladas de su carga frente a las costas de Uruguay. Tras años de evadir la captura, se entregó en 2014, aunque siguió influyendo desde prisión. No fue hasta 2023 que fue condenado oficialmente en Serbia, poniendo fin a un reinado que borró la línea entre imperio y empresa. Šarić fue una rara combinación de ambición, secreto y estrategia. Un magnate en la sombra que mezcló disciplina táctica con un control financiero colosal para moldear el mundo invisible. Poder, control y una riqueza inimaginable. Estos magnates del inframundo demostraron que las grandes fortunas no se hacen solo en Wall Street. Con flotas de yates, mansiones cubiertas de oro y círculos de seguidores inquebrantables, vivieron más grandiosamente que reyes. Pero, al final, incluso las dinastías más poderosas caen. Desde redes multimillonarias hasta células aisladas, sus trayectorias son advertencias envueltas en lujo. Si te impresionó cómo estas élites ocultas rivalizaban con los grandes millonarios del mundo, no eres el único. Dale me gusta si su poder te dejó asombrado,
suscríbete para más historias impactantes de multimillonarios y comenta Empire Legends si crees que el poder de alto riesgo siempre tiene un precio alto.